Es uno de los personajes más importantes en la historia de México. El amor que profesaba a su país lo convirtió en el protagonista de la Revolución Mexicana en su primera etapa. Francisco Ignacio Madero nació en la Hacienda del Rosario, Parras de la Fuente, en Coahuila. Perteneció a una acaudalada familia de agricultores. Estudió la carrera de comercio, primero en Baltimore, Estados Unidos, después en el Liceo de Versalles, Francia, y viajó por toda Europa. Ingresó finalmente a la Universidad de San Francisco, California. A los 20 años de edad, se radicó en San Pedro de las Colonias para administrar las propiedades que tenía su padre en la región de La Laguna. Se entregó plenamente a las faenas agrícolas e implantó modernos sistemas de cultivo. En 1900 publicó sobre el tema un folleto que propuso la construcción de una represa en previsión de la sequía. Por ese folleto, recibió una carta de felicitación por parte del presidente Porfirio Díaz. Fue afecto a los estudios filosóficos y espiritistas. Al mismo tiempo que tecnificaba la agricultura, desarrollaba una tarea social entre los campesinos. Construyó habitaciones higiénicas para sus obreros. Fue aficionado a la medicina homeopática y él mismo se dedicaba a curar a los peones. Protegió y educó a numerosos jóvenes, a los que mandaba a estudiar a diversos lugares del país. Fundó con su dinero la Escuela Comercial de San Pedro y procuró fomentar la instrucción por todos los medios. En 1906 figuró como delegado por el Centro de Estudios Psicológicos de San Pedro de las Colonias en el primer Congreso Nacional Espiritista. Desde 1904 interviene en las cuestiones políticas de Coahuila. Se le nombra presidente de un club democrático que lucha por la gubernatura de ese estado. Escribe artículos políticos en los que difunde sus ideas sobre los derechos humanos, el voto, la libertad. Además, desarrolla una gran tarea proselitista entre los hacendados. En 1908 publica su libro La sucesión presidencial en 1910, en el que expone las principales cuestiones que se plantean al país, el cual tiene mucho éxito, pues está al alcance de todos. Más tarde lucha en el partido antirreeleccionista, que lo lanza como candidato a la presidencia de la República. Desarrolló una valerosa campaña en toda la República, que le atrajo numerosos partidarios. Cuando se declara que el presidente Díaz ha sido nuevamente reelecto, Madero se lanza a la revolución con el Plan de San Luis el 6 de octubre de 1910. Se le encarceló primero en Monterrey y luego se le llevó a San Luis Potosí, donde se fugó y lanzó el plan del mismo nombre. En él excitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Marchó a Estados Unidos y pronto la rebelión maderista comenzó a crecer. Primero, con la lucha iniciada en Puebla por Aquiles Cerdán, y poco a poco con gran ímpetu, con Pascual Orozco y Francisco Villa. Madero penetró a territorio mexicano y asistió a varios combates, entre otros el de Casas Grandes, donde resultó herido. Después asistió a la toma de Ciudad Juárez, a cuya caída el gobierno de Porfirio Díaz inició negociaciones que terminaron con la renuncia del presidente. El triunfo fue arrollador y el 6 de noviembre de 1911 tomó posesión como presidente de la República. Estados de la República, me dirijo a todos. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Este triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo que era el dictador. Su gobierno no mostró gran solidez. Ya en el interinato había minado su fuerza. Si antes de tomar la presidencia trató de resolver el conflicto provocado por las cuestiones de tierras, al frente del cual ya se encontraba Zapata, pronto tuvo que luchar contra el mismo caudillo, que lanzó el Plan de Ayala. Como algunos de los principales elementos que intervinieron en la lucha contra la dictadura no fueron compensados, apareció el descontento. Pascual Orozco se lanzó a la rebelión en 1912. La disolución que hizo del partido antirreeleccionista también le trajo adversarios. Su propio gabinete estaba integrado con elementos no adictos a la revolución, pues los fines conciliatorios de Madero propiciaban esa combinación, que al final produjo resultados adversos. Fracasada la rebelión de Orozco, apareció en octubre la de Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, que también fracasó. Por otro lado, su política digna en materia internacional le suscitó la aversión del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, que se convirtió en su principal adversario y en protector de los rebeldes al régimen. También había tenido que vencer la revuelta del general Bernardo Reyes.
Su administración no tuvo momento de reposo y el 9 de febrero de 1913 estalló el cuartelazo de la Ciudadela, en el que los distintos grupos vencieron al régimen. Madero confió el mando de las tropas del gobierno a Victoriano Huerta, quien lo traicionaría. Primero fue encarcelado y obligado a presentar su renuncia a la presidencia de la República. Después, fue asesinado en la noche del 22 de febrero de 1913. Madero llegó al poder en un momento en el que el pueblo mexicano aún no asimilaba todas las carencias que sufría. Había tanto que hacer que posiblemente cualquier otro aspirante a la presidencia hubiera corrido con la misma suerte. Su gobierno fallido no nubla su figura como héroe nacional, ya que sus ideales, así como el triunfo de su movimiento en 1910, lograron que el pueblo mexicano se hiciera consciente de su precaria situación, y más importante, luchar por el derecho de toda persona a vivir en condiciones dignas. Jesús Zapata, Hola Zacatecas. Mañana.